a la nacionalización. Gracias a la nacionalización pudimos hacer esa piscina. Pero gracias a esa falsa nacionalización empezaron a ahuyentarse las empresas. Hoy no hay ninguna empresa que quiera invertir en Bolivia. A diferencia de países hermanos como Paraguay, donde absolutamente todas se están yendo. Porque el Estado no le dio seguridad a las empresas privadas. A las inversiones más fuertes que hacen las empresas privadas es justamente en petróleo. ¿Por qué cree el pueblo boliviano, por qué cree la gente en Cobija de que se descubrió tantos pozos antes de que entre este proceso de cambio, antes de que entre el presidente Morales? ¿Y por qué no se descubrió más? Ayer el presidente Arce nos lo dijo, ¿no? Que no se invirtió en exploración, que no se invirtió en la explotación de gas, que no se invirtió en nuevos mercados, absolutamente en ninguno, no se descubrió ningún megacampo, no se exportó a ningún otro país, más bien al contrario. Y fue bien claro, ¿no? Porque él lo decía inclusive con cifras, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que, o sea, eso, bueno, esas cifras alarmaron porque definitivamente nada que ver con ese entonces con lo que se produce ahora, por ejemplo. No, por supuesto, mire, en cifras, en montos, sí. Dejamos de recibir 6.000 millones de dólares al año, hoy recibimos 2. Exacto. O sea, entonces, si usted pregunta, digamos, ahí va casado el tema de la falta de gas con el tema de la falta de dólares, ¿no? Si usted pregunta, ¿por qué no hay dólares? Bueno, hay 4.000 millones de dólares menos en la economía boliviana. Por eso no tenemos dólares, porque dejamos de exportar gas. Matamos la gallinita de los huevos de oro. Y ahorita usted va a pensar que el Estado boliviano tiene capacidad de explorar, de invertir en nuevos pozos. Absolutamente no tiene. Y preguntemos si alguna empresa privada va a venir a Bolivia. No va a venir, porque claro, con lo que le hicieron a las otras, que le quitaron sus empresas, entonces ¿quién va a venir? Las empresas. Es más, el pozo del Mayaya, por ejemplo, si bien ya se tiene, pero eso recién se va a tener beneficio de este pozo Mayaya de acá un par de años, o sea que pero todavía, ¿no? O sea, el problema es, ¿y a quién le vamos a vender? Ahí es por eso. O sea, vamos a tener, digamos, supóngase que fuera cierto, ¿no? Claro. Que ya hay muchas dudas respecto al pozo de Mayaya, pero vamos a suponer, es un megacampo, ¿a quién le vendemos? ¿Quién nos va a comprar el gas? ¿Brasil? ¿Argentina? No le permitimos, acuérdense cuando Goni estaba en el poder, se armó la famosa esa guerra del gas, no le permitimos al Estado que exporte vía Chile al mayor mercado del mundo, a Estados Unidos, al Estado de California, el Estado más rico del mundo. A ellos le íbamos a vender gas, pero no se permitió porque iba a pasar los gasoductos por Chile. Y sin embargo hoy, ese falso discurso de bolivianidad, hoy le compramos combustible a Chile, o sea, la plata de los bolivianos se va a Chile, fortalecemos al Estado chileno y sin embargo no permitimos. Entonces, todas esas malas acciones tomadas desde el año 2005, hoy estamos pagando el plato roto absolutamente todos los bolivianos. No están pagando el plato roto las empresas porque la Repsol, Petrobras y otras empresas que invertían en Bolivia están trabajando en Guyana, están trabajando en otros estados, en el propio Paraguay, en los Emiratos Árabes Unidos. Al final, esas empresas migran, se van donde le dan condiciones. ¿Quién está pagando el plato roto? Los taxistas de Cobija, las caseritas del mercado, los compradores del abasto, los compradores del mercado central. Eso estamos pagando los platos rotos de una mala política, de una mala planificación. Y aquí la crítica al presidente Arce, ¿no? Yo sé que el ser humano no le gusta autoculparse de los errores. Es difícil que un ser humano, así es, que se autoculpe. Pero el presidente Arce pues era ministro, el ministro más importante, el que le decía presidente Evo Morales, mire, no nos está entrando plata. El año pasado teníamos 6.000 millones de dólares por ingresos de gas. Hoy no tenemos. ¿Será que no le decía al presidente que el presidente era un irresponsable? ¿Para qué tiene ministros entonces? Lo hubiéramos dejado al presidente que gaste la plata. Ese es un tema que el presidente Arce se olvidó de decir, porque si uno se echa la culpa, implícitamente reconoce que se equivocó y que va a cambiar. Pero si uno no reconoce su culpa, es que no va a cambiar. Y eso me ha dejado a mí muchísimas dudas en el presidente Arce, al no reconocer de que fue parte de eso. Hoy él es presidente electo por todos los bolivianos, por una gran mayoría. El hecho de reconocer, sí, yo fui ministro, nos equivocamos,
vamos a cambiar el modelo, vamos a replantear, vamos a pedir disculpas a las empresas que votamos, intentaremos traerlo, pero eso no escuchamos, ¿no? Lo que en un mensaje presidencial normalmente se espera que el presidente plantee soluciones, pero las soluciones fueron muy ambiguas y la principal solución para que esto realmente mejore este país no la planteó el presidente Arce, ni siquiera la mencionó, que es el tema del gasto público. Reducción. 570.000 empleados públicos, 140 empresas estatales deficitarias. La mayor empresa estatal de Bolivia está quebrada, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, eso él no lo ha planteado. El momento que él, porque yo no creo que no se dé cuenta, le iba a decir que se dé cuenta, no, yo creo que se ha dado cuenta. El momento que realmente quieran cambiar un ratito, cartón bol parece, pero continúan cometiendo los errores. Y como siempre, Ronald, aquí en esta casa, yo le doy ejemplos en casa. Continúan cometiendo errores. 26 de bolivianos van a invertir en zona franca. ¿Sabe para qué? Para construir una secadora de madera. 26 millones de bolivianos. Están invirtiendo otra cantidad de, creo que 7 millones de bolivianos en Volpebra para fábrica de alevines. Si el Estado se hubiera dado cuenta del error, esos 7 millones de bolivianos lo dan crédito a 14 productores. Y le aseguro que con 14 productores de alevines de a 500.000 bolivianos a cada uno producimos más. Hay competencia y la cantidad de alevines, que si esa era la política para el municipio de Volpebra, va a bajar de precio. Pero esas fábricas van a tirarse 7 millones de bolivianos ahí paradas. 26 millones para una secadora de madera que están haciendo en Sofra Cobija cuando hoy se están quemando los bosques. ¿Usted se imagina? Está invirtiendo para alguien que va a tumbar bosques. El Estado boliviano, el que cuida la Pachamama. El respetuoso de la madre tierra, así como nos dan en los discursos, pero en las acciones usted lo ve que siguen cometiendo errores. Entonces, no vemos aún, desde una visión crítica, por supuesto, no vemos la luz del túnel, aún. Vamos al otro lado, al margen de reconocer es de humanos, es de personas que realmente ameritan, ¿no? Darle un espacio. Pero, a ver, ¿cuál es el lado positivo en todo caso del discurso, del mensaje presidencial? El hecho de que, primero, ha reconocido de que hay crisis, ha reconocido que no hay gas, ha reconocido que se equivocaron en la política de Estado de nacionalización. El presidente lo dijo, no cuidamos la nacionalización de eso, ¿no? Se equivocaron, entonces ahuyentaron empresas. Eso es lo positivo, a ver, ya, reconocieron que estamos en problemas, aunque no se autoinculparon. Es lo mismo que yo en la gestión de Leopoldo Fernández del 97 al 2002, yo director general durante toda esa gestión de don Leopoldo Fernández y don Roger Pinto, le empieza a decir que yo no, que se hizo una mala gestión. Sí, yo participé. Entonces, eso es lo malo. El presidente Víctor Paz Estenssoro, cuando en 1952, con la Revolución Nacional, hizo muchas medidas buenas. Voto universal, el acceso a la educación de todos, el voto a las mujeres, la propia reforma agraria, pero cometió el error, nacionalización de las minas. Los ahuyentó a los empresarios. Volvimos a cometer el mismo error después de 50 años después. ¿Pero qué hizo Paz Estenssoro? Se dio cuenta de ese error. Cuando fue presidente nuevamente, año 1984, decreto 21060, ¿qué hizo? Reconoció que se había equivocado. Dejó las subvenciones en las minas, empezó a traer empresas privadas, el país comenzó a crecer, se habían equivocado. Pero volvimos los bolivianos a cometer el mismo error en la historia. Nueva nacionalización. ¿De qué? De la gallinita y los huevos de oro. De la que nos daba plata. Por solamente un mero discurso político. Fíjese usted que países como que tienen más o menos la misma formación ideológica de los que hoy nos gobiernan. Presidente Lula, ¿lo ha escuchado usted alguna vez hacer alguna nacionalización? Y Lula es mucho más izquierdista que el presidente Arce. Mucho más formado porque viene desde abajo, de las bases. Él fue un obrero que fue subiendo a través de la vida sindical y llegó a ser hoy presidente de Brasil. El presidente Arce nunca salió de las bases. El presidente Evo Morales nunca salió de las bases, salió de un movimiento cocalero. Nunca fue un obrero. Entonces, si hablamos de formación política, Lula tiene mucho más que los dos. Pero jamás, nosotros que somos vecinos lo hemos escuchado, expulsar a alguna empresa. Jamás usted lo vio con militares sentados encima de las empresas extranjeras,
de la Toyota, de la cantidad de empresas que tiene que fabrican en Brasil. ¿Por qué? Porque sabe. Entonces, lo que es un tipo que se dio cuenta que eso no funciona. Entonces, por eso hoy los bolivianos, lamentablemente, estamos en problemas, ¿no? Un país pobre que estaba empezando a crecer a partir de la maravillosa acción de don Ormando Bacadíes cuando firma la ley de hidrocarburos, que ese hombre algún momento tenemos que hacerle un monumento. Cuando él firma la ley de hidrocarburos, que se opuso el presidente Mesa, se opuso el diputado Morales, firma, entonces el país comienza a despegar. Y cuando estaba despegando en su mejor momento, 2014 o 2008, perdón, hacen la nacionalización y el país comienza a caer. Hoy estamos pagando los platos rotos todos, absolutamente todos los bolivianos. Ayer hubo una marcha aquí en Cobija, reclamando por el alza de los precios. Decía el presidente el tema de la inflación importada, otro de los temas de los cuales no estoy de acuerdo. Porque si usted compra hoy un kilo de tomate, que lo traen del Perú, para nadie es desconocido, usted antes iba y lo compraba un kilo de tomate en 3.50 de boliviano, eso lo compraban los productores del mercado, con medio dólar. Hoy ese medio dólar vale 6 bolivianos. Entonces, no es que tenemos una inflación, el problema es que nuestro boliviano se ha depreciado en el mundo y eso hace que sea caro. Entonces, la gente en las calles, ayer los de las marchas reclaman, con justa razón, pues dice, todo se ha inflado, pero no, lamentablemente no se dan cuenta de que nuestro boliviano ha caído de precio por las malas acciones. Y no quieren, o sea, no quieren al boliviano. Sí, o sea, sí, yo no reciben. con un comerciante que va al Perú y decía, realmente he quedado sorprendido porque no quieren, o sea, ¿por qué? Porque decía, bueno, se ha devaluado su moneda, decía de este amigo comerciante, ¿no? Y obviamente eso genera preocupación. Todo esto, me imagino que el presidente Arce no debe estar tomando las cosas en serio porque la mente está distraída. Aunque no crea, el hecho de la pelea de Evo Arce y las ganas de volver a ser presidente de los dos nos hacen que descuiden lo principal motivo que hoy tenemos los bolivianos, que es la economía, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa pelea de Evo Arce hace de que no se tomen decisiones correctas en el país. Es triste ver de que hoy no se tomen medidas como se tomaron en el pasado, que volvimos a cometer los errores de la nacionalización de las minas que le comenté, y el país cayó hasta una superinflación llegada en el momento de la UDP, que la vida, la suerte, el país le dio la oportunidad al propio presidente de reconocer ese error y recomponer el país, y volvimos a caer en lo mismo, nacionalización otra vez. Entonces vamos nuevamente a tocar fondo. Vamos a tocar fondo, vamos a tener muchos problemas más hasta que aparezca alguien que nos dé un 21.060 Definitivamente nuevamente. es un tema que da para seguir algo más, pero siempre no. Tenemos otro invitado también. De verdad agradecido por haber conocido su punto de vista referente a esta problemática que de verdad no es algo que preocupa a todos los bolivianos. Pero en otro momento estaremos convocándolo nuevamente. Muchas gracias, Ronald. Hasta cualquier momento. Muy bien. Nos vamos rápidamente al otro lado.